Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, Jesús Gerardo Martínez es economista, es consultor en la materia, ha sido servidor público en la superintendencia de bancos y en otras entidades que le dan la suficiente autoridad para hablar de la agenda que tenemos para él y que la encabezan temas que tienen que ver como el esquema o el sistema Ponzi, que hemos oído hablar de él a propósito de una mantequilla que hay por ahí, pero que la gente a veces está atrapado en eso y no sabe de qué les estamos hablando. Señor Martínez, bienvenido a Más Cerca. Bienvenido, muchas gracias, un honor estar con ustedes esta noche compartiendo con ustedes. Yo le preguntaba fuera del aire, ¿verdad? Que cómo, porque usted es una persona con muchas calidades en términos académicos y la experiencia, pero entonces ya usted no es servidor público, ¿cómo es eso? Bueno, esos son parte de los temas, pero ahora me dedico a enseñar, a transmitir mi conocimiento, a ayudar, escribo en los periódicos lunes y jueves, doy clase. ¿En qué periódico escribe con regularidad? En acento, en los lunes y los jueves. Y entonces ahora en esta etapa de reposo me toca compartir los conocimientos. ¿Qué tantos años trabajó en el sector público? 10 años y medio en el Banco Central y 15 años en la Superintendencia de Banco, casi 16 años. 25 años de toda la vida. En el sector, es decir financiero público. Claro, eso es decir que con esta experiencia, con esta vasta experiencia en ejercicio, porque no es lo mismo leer que estar en las instituciones donde se delinean las políticas públicas en toda la materia de economía y de finanzas, usted tiene toda la calidad para explicarnos cómo el sistema Ponzi está sustentando los fenómenos piramidales que se están dando no solamente en República Dominicana, sino en otros países de la región. Mira, esos son esquemas que surgen de tiempos en tiempo. Es decir, en República Dominicana tenemos el caso de Telefree, tenemos el caso de la cadena en los años 70, donde tú buscabas una persona y te daba. Había hasta un café por ahí que tenemos casos recientes en República Dominicana. En Colombia tenemos un caso de DMG, que significa Dios mío, gracias, de un colombiano que asimismo en una región pobre desarrolló un esquema tipo Ponzi, donde en una comunidad con muchas carencias, que el Señor le daba dinero, se sentía un Dios, las personas de esa comunidad sentían que era un Dios que había llegado, un Salvador, con poco conocimiento financiero, con poca educación financiera de lo que es un banco, de cómo se regula un banco, con ansiedad, porque donde hay carencia y ven dinero, la gente se le pone avaricia. Y entonces, ¿cómo funciona este esquema? Este esquema, el esquema Ponzi, tenemos casos en Estados Unidos, el caso de Madoff, que engañó en la crisis del 2008 de Joe Madoff, un financista que tenía un esquema Ponzi de más de 55 mil millones de dólares que engañó. Sus hijos murieron también de la vergüenza, él murió en la cárcel. Es decir, casos de renombre. O sea, no es exclusivo, aunque quizás es más común en escenarios de mucha pobreza. Es más común en escenarios de mucha pobreza, pero también se da en los casos de personas, por el tema viene de la avaricia. Entonces, ¿cómo funciona este esquema? El tema de pirámide, si tú visualizas que una pirámide es un triángulo equilátero, donde tú tienes un triángulo, tú vas a tener el vértice, que viene uno, tú convocas dinero, te traen dinero, y entonces tú le prometes a esa persona que tú le vas a dar un 20, un 30, un 40, 50%. Se lo da de su propio dinero. Generalmente, el mismo que tú le pagaste con tu propio dinero, te vuelve y te pone dinero y busca más dinero. Entonces, tú busca una figura pública, busca otra persona de renombre y hace el mismo ejercicio con ellos. O sea, lo pones a ganar Lo pone a ganar con su propio dinero y luego cuando vienen los otros, esas te siguen pagando. Entonces,
ese mismo dinero con el que vinieron los otros, te pago a ti, le pago a ellos mismos y se va dando una cadena, pero no hay producción de dinero. Es decir, que la cadena es yo, el que llegó con el primero en la cadena, le pago con el segundo. El que llegó en el tercero, al segundo le pago con el tercero, al tercero le pago con el cuarto y al cuarto le pago con el quinto. ¿Dónde termina el juego de la pirámide? Cuando ya no hay tantos incautos, cuando ya no hay tantos bobos y entonces los que están aquí en la base de la pirámide le dicen, yo quiero mi dinero, yo quiero que me pague. Porque tú el que hasta adelante cobró, esas figuras públicas, esas personas que hemos visto, y que supuestamente empresarios, una persona que vi en un programa de televisión, de que yo no sé si eso es verdad, pero estaba mostrando, pero yo gané. Hay que recordarle a esa persona que hay una ley de lavado de activos, que esa persona puede ser sujeto al lavado de activos sin conocer la procedencia de ese dinero. Bien, entonces, cuando ya no hay más incautos, entonces llegan los estallidos sociales porque la gente va a creer que fue el gobierno, que fue que le cerraron la cuenta, que fue que los bancos. Ahora ya comenzó a decir que tiene pero es porque de 70 tiene millones de pesos. Pero mentira, porque ningún banco establecido, todo ese dinero que él pueda estar moviendo, se lo iba a permitir con los rigurosos controles de lavado de activos que tienen los bancos. Justamente, señor Jesús Gerardo Martínez, ¿verdad? Sí, así es. Correcto. Usted que estuvo en la superintendencia de bancos desde 2014. Desde el 2004. Desde 2004, perdón. Y estuvo trabajando en el Banco Central, que estos fueron uno de los periodos donde más regularizaciones, donde más se transformó el sistema financiero dominicano y donde más reglas se puso al asunto. Así es. Y justamente fue en este periodo, si no me equivoco, me falla la memoria, fue cuando se implementó la ley de lavado de activos. 155-17 del año 2017. Correcto. Entonces, con todas estas regularizaciones que se hacen, con todos estos mecanismos de seguridad y esta regulación a los sistemas financieros, ¿cómo es posible que todavía existan aparezcan estas inversionistas, estos estafadores, este grupo de personajes que pueden montar de que una empresa de inversiones? Lo que pasa es que tenemos que ver cuál es el órgano competente que le tiene que ver con esa responsabilidad. Primero, no cae bajo la sombrilla de la superintendencia de banco, porque hasta el momento el señor no está haciendo intermediación financiera y no se ha podido demostrar que él está haciendo intermediación financiera, es decir, captar recursos del público y prestárselo a nadie. Tampoco cae en la sombrilla de la superintendencia de valores porque no está haciendo intermediación de valores, es decir, no está llevando un dinero para comprar títulos de valores, títulos del Banco Central, títulos de Hacienda, es decir, no está comprando valores. Es dinero en saco. Es decir, es dinero en saco. Entonces, sin embargo, él ha dicho que constituyó una empresa. Entonces, él entra en la figura no financiera que lo contempla la ley de lavado de activos y que le asigna la responsabilidad a la Dirección General de Impuestos Internos. Pero su empresa... Pero déjame terminar. Y le asignan la responsabilidad a la unidad de análisis financiero, a la UAF, que es la unidad que debe llamar, es decir, si el individuo tuvo una cuenta o movió efectivo, llamarle la atención porque hay un gran movimiento de efectivo y la propia ley de lavado de activos restringe las transacciones en efectivo. Entonces, esa unidad de análisis financiero debe hacer un reporte a la unidad de prevención de lavado de activos de la... ¿Esa unidad de análisis financiero es de quién? ¿De quién depende? Lamentablemente está adscrita al Ministerio de Hacienda. Pero debería, porque había que ponerle una cabeza, debió exponerse a la superintendencia de bancos, debió quedar ahí porque tiene más interrelaciones con los bancos, porque las informaciones ¿qué información recibe la unidad de análisis financiero? Todas las transacciones en efectivo. Si una persona de esa va y lleva un dinero a depositarle a un banco, el banco no tiene que decirle que no, le acepta el dinero y le genera dos reportes, uno de transacciones en efectivo, por encima de $15,000 el monto, y una de transacciones sospechosas, un ROS, reporte de operaciones sospechosas. Eso debe generar una alerta a los organismos de investigación, porque hay que recordar que hay no solamente que hay un órgano, el CONCAFI, que es el órgano que tiene que ver con la prevención del lavado de activos, que ahí está la DNCD, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Dirección General de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero. Entonces, la Procuraduría General de la República tiene dos organismos, la Unidad de Delitos Financieros, que salió a iniciativa de la Procuradora Jenny Berenice y de la propia Superintendencia de Bancos cuando estábamos
allá con el interés de atacar la intermediación financiera ilegal, las estafas, pero la unidad de prevención de lavado de activos propiamente, que es donde le llegan los análisis. Entonces, ¿qué te va a hacer la DGI? Si es un negocio y si no está formalizado, la DGI no puede hacer nada, pero entonces hay organismos de investigaciones que son parte del CONCAF. Esas entidades que usted ha enumerado, ¿deben actuar por el rumor público o es necesario que alguien, vamos a decir así, se queje? Bueno, mira, lo que sucede, los organismos de investigación tienen que actuar y la Procuraduría, porque eso es de un interés público y van a haber muchas personas afectadas. Entonces, como ya es un tema de interés público, el Ministerio Público, que es el que le compete a nivel, tiene que tomar carta en el asunto, es decir, llamarle, ven acá, Mantequilla, ¿qué es lo que tú haces con el dinero? ¿Cómo es que tú duplicas el dinero? Muéstrame tu famosa fórmula. Porque si él no está haciendo negocio piramidal, entonces él le está lavando un activo a alguien. Entonces hay que preguntarle al que está cogiendo el dinero, que si es que se lo está depositando en un banco o en algún lado, y él le está pagando el doble de ese dinero. Lo que usted está hablando es de que el Ministerio Público debe actuar cuando existen, no solamente con el rumor público o por acusación, sino también por la actitud sospechosa que pueda generar la actividad económica de estos. Claro, porque ¿qué es lo que está pasando? Un dinero que no se sabe el origen y está entrando a la economía. Correcto. Entonces, como no está bajo la sombrilla de la Superintendencia de Banco, no está bajo la sombrilla de la Superintendencia de Valores, entonces, ¿de quién tiene que estar? Si es una empresa, si él dice que una empresa está bajo la sombrilla de la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene una unidad de lavado de activos, déjame ver todas tus operaciones, si tú la estás registrando, esos ingresos, cómo vienen, cómo tú le paga a la gente, el origen de esos fondos, muéstrame tus actividades, si es así, y si él no tiene ninguna empresa, que no creo que tenga ninguna empresa, ni creo que tenga cuenta en ningún banco, porque los bancos no van a permitir que nadie le mueva de la noche a la mañana tantos millones de dinero, entonces está ahí bajo la sombrilla de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos del Ministerio Público. ¿Puede tener alguna justificación? Por ejemplo, él alega, dentro de sus alegatos, él dice que ha recibido dinero de gente que ha creído en su sistema. Yo le llevo dinero a Mantequilla, al igual que a Anibelka y Vicente. Por eso es una pirámide. Entonces, ese dinero que yo le entrego a Mantequilla de manera voluntaria y él lo multiplica con otras personas, no tiene ningún asidero legal. Él no multiplica ningún dinero. Porque precisamente la pirámide consiste en que con el dinero de Anibelka le pagan a usted, con el dinero de usted le pagan a Madeline, con el dinero de Madeline me pagan a mí, con el dinero mío, ¿cuál es tu nombre? Vicente. Le pagan a Vicente. Y luego nosotros decimos, eso funciona, mira mi dinero. Y entonces yo vengo y vendo mi casa y vendo eso. Ese es el cebo. Cuando se acumula abajo. Cuando llega un momento en que ya no entran más incautos, porque fíjense que se da en zonas de bajo conocimiento financiero, de mucha pobreza. Si uno estudia esos fenómenos, y entonces hay gente que son ávaros, que no le importa. Yo me voy a meter sin saber la relación riesgo-retorno. A mayor retorno, todo el mundo sabe que el que tenga dos dedos de frente, que tenga un negocito, hay mayor riesgo. Señor Martínez, las personas que por avaricia, por ignorancia, por estar en la moda, le entregan dinero a esta persona o a cualquier otra que tenga un sistema similar, ¿serían pasibles después de una investigación de también someterlo a la justicia? Claramente, y deben tener mucho cuidado. Primero, porque la evasión fiscal, por ahí ya es un tema, es un delito precedente de lavado de activos. Evasión fiscal es un delito precedente de lavado de activos. Enriquecimiento ilícito es un delito precedente de lavado de activos. Entonces, esa persona que recibió 1 millón, yo vi un empresario, mira, yo traje 800,000, tengo 1.600.000. Si era un empresario y yo estoy en la DGI, ¿qué yo voy a hacer en la DGI? Fulanito de tal, yo voy a esperar tranquilamente el mes que viene para que él me reporte sus ingresos. Y voy a hacerle una fiscalización. Y si es informar, voy a esperar y le voy a mandar una cartita. Pero fíjate una cosa, enriquecimiento ilícito y tú evitar no hacer las declaraciones correspondientes. Entonces, esos son delitos precedentes de lavado de activos que tienen pena de 5 a 20 años. Entiéndase que hay mecanismos legales
sea vía banco, sea vía procuraduría, ¿hay mecanismos legales para detener esto? Claro que sí, porque debe ser es un asunto de interés público. Y el gobierno o el Ministerio Público tiene que actuar antes de que esto siga creciendo y explote y se haga mucha gente afectada. Porque fíjense cómo está él va de que para otro pueblo. Y la gente incauta porque se endiosan y la gente cree, miren que lo llevaron a un colegio. Claro, porque no entiende cómo funciona el dinero. Por un tema de ignorancia, por un tema de desconocimiento. Claro, De avaricia. De avaricia. No entienden cómo funciona el dinero. No, que hay el riesgo, que no entienden el riesgo que hay, que es una cadena. Claro. Y entonces cuando esa cadena, y eso es insolvente, porque mañana dejan de entrarle dinero y ¿cómo le pagan a los que llegaron? ¿Cómo le pagan? En sentido general, ¿estos esquemas son ilegales? Podríamos decir que en todas partes del mundo. En todas partes, porque son un esquema de delito financiero. Y la propia ley de lavado de activos, dentro de los delitos precedentes, tiene un delito que se llama delito financiero, que está tipificado como lavado de activos. Okay. Entonces, fíjense, en el del caso de Colombia, uno igual que él, busquen el caso de MG. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Entonces, ese mismo, si usted busca ese mismo, 22 años en Estados Unidos, preso, y 7 en Colombia, por hacer lo mismo. Porque al final de cuentas, cuando él le falla a uno, le falló a todos. Le va a fallar a todos y ahí se va a ir a la cadena. Y entonces, primero él va a querer echarle la culpa al gobierno para crearle una situación reputacional o a las autoridades. Es decir, va a querer echarle quizá la culpa a los bancos que le cerraron a la cuenta. No, los bancos no operan con ese tipo de gente. Entonces la comunidad va a creer que le hicieron un daño porque es el que le está resolviendo, le está tirando dinero. Exacto. Señor Jesús, discúlpame, Vicente. Hablamos con Jesús Gerardo Martínez, él es economista y estamos hablando pues de un tema que lamentablemente se ha convertido en viral porque a la gente le gusta lo fácil. Es la esencia, pero le pedí la autorización a Vicente, que tenía el turno, porque hay un caso que a mí en lo personal me tocó bastante y es la herencia Rosario, que quizás usted ha oído hablar de ella. Claro, otro caso de mentira. La herencia Rosario está ahora en la etapa en que uno de sus líderes, no, el líder principal, Johnny Portorreal, está preso, acusado de estafa, y hay otros 2 involucrados que no están presos, pero están sometidos al rigor de la justicia. Sin embargo, sus seguidores, sus followers, dicen que esos trillones entraron al país, al Banco de Reserva, dicen ellos, y que el gobierno no permitió que el doctor Johnny Portorreal se lo entregara a los herederos. Estoy hablando de una cantidad de dinero que yo soy incapaz de repetir porque es exorbitante. Pero ellos no te multiplicaban tu inversión. Era otro el modelo. Tú entregabas un dinero para meterte a una lista de herederos y eso tiene muchos años corriendo en el país. ¿Es lo mismo? No es lo mismo ni se parece, porque en el caso de Johnny Portorreal, él le cobraba una cuota, todo el que tuviera un apellido Rosario tenía una derivación. Ah, pero usted es Aníbalca Rosario también. Rosario. También. Rosario. Y entonces, es un chiste. Para que ustedes tengan una idea, él hablaba de trillones de dólares. Todo lo que se produce en la República Dominicana, toda la producción de dólares, no llega ni a 90 mil millones de dólares. Eso significa que la República Dominicana, para esa cantidad de millones de dinero que decía ese señor, tenían que ser los 50 años produciéndose lo que produce la República Dominicana. Entonces, a veces yo me sorprendía, porque una vez fueron a hacer un conato donde la institución donde yo estaba, di que el Banco de Reserva, ¿y dónde va a llegar ese dinero? ¿Cómo puede llegar ese dinero? No. ¿Cómo se puede mover esa cantidad de dinero? ¿No lo pueden someter por el esquema Ponzi? No, a él lo cometieron por abuso de confianza y estafa, porque lo haga todo el mundo, porque el esquema Ponzi es que yo recibo dinero y que tú me estás invirtiendo dinero a mí y otro está invirtiendo una cadena, van detrás y yo le voy pagando dinero. Lo de Rosario era estafa burra. Era una estafa porque él le estaba vendiendo pajaritos en el aire, de que hay unos trillones de dólares falsos, es decir, una información, y la gente cree incauta. Por eso hay que invertir en educación.
Señores, porque la gente, cualquier persona con 2 sentidos dice, pero ¿cómo pueden creer? Pero fíjense, la gente cree. Y lo creen en turba, porque no eran creen, no eran dos ni 3, eran cualquier turbas. persona que tenga carencia, que tenga hambre, que le estén tirando dinero de una segunda planta, ¿usted no cree que va a creer? La necesidad es mal, consejera. Y ese tipo de esquemas también se han visto lamentablemente en iglesias, en donaciones en los Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí yo quería preguntarle también sobre el problema que hay con las criptomonedas y con las inversiones en criptomonedas, porque también eso hizo un boom en su momento muy grande, que había gente que estaba operando, pero pero tiene una dimensión distinta la criptomoneda, porque se manejan de forma electrónica a nivel mundial. Sí, pero la criptomoneda es totalmente diferente. Hay ahora mismo alrededor de más de 6.000 criptomonedas diferentes, pero las principales son el Bitcoin y el Ethereum, que ya la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, ha considerado que pueden considerarte como security, es decir, como papeles, como acciones, porque fluctúan, igual como un bono y como una acción. Es que más seguro, es seguro invertir. Más seguro. Lo que pasa es que también han llegado, como un caso de Santiago, una jovencita que se puso a captar dinero. La criptomoneda está presa, pero va a salir rica porque ella tiene su criptomoneda guardada en algún ledger, en un USB, su dinerito ya guardado en una cartera privada. Entonces, la criptomoneda... Que no se lo pueden probar tampoco. No, porque eso funciona con una tecnología blockchain, que es lo que le da seguridad, que tú tienes un activo digital que tiene 512 caracteres, nadie puede llegar a eso. Pero voy a poner el caso de Santiago. El caso de Santiago fue una joven que se puso a captar dinero cuando el boom de la criptomoneda, que estaba generando cierta rentabilidad, ella podía pagarle a la gente. Cuando la criptomoneda cayó de $42,000 el Bitcoin a 30,000 y luego a 20,000, y la gente le dijo, dame mi dinero, ¿cómo ella le podía pagar? No. Porque es como que tú compraste un negocio pero y no es vender. Ponzi, ese modelo de ella. No, pero mi pregunta es, este tipo de cosas sería entonces como si fuera un intermediador financiero, porque en el fondo... Ella podía ser como no, porque ella simplemente lo que captaba era dinero para invertirlo en criptomonedas. ¿Cómo se puede definir ese modelo que ella utilizaba? No, porque al final de cuentas fue una estafa, porque la gente vendió su casa, porque primero ella no estaba utilizando el dinero para prestarlo. Entonces no es intermediación financiera. No estaba usando el dinero para comprar valores ya establecidos y regidos por la Superintendencia del Mercado de Valores. No entra en esa sombrilla. Entonces fue una gente que ya lo estafó, estafa grabada, porque cuando le dio el dinero, que confiaron, devuélveme mi dinero, no podía pagarle. Pero eso justamente, entonces las criptomonedas van a terminar entrando en la sombrilla de inversión de valores. Van a terminar, y ya de hecho Estados Unidos lo está considerando así, Europa lo está considerando así, en España usted tiene que declarar su tenencia de criptomoneda porque es un activo digital como cualquier otro. En vez de usted tener un papel que dice, un papel físico, usted tiene un activo digital o un registro en una... en vez de tener un certificado físico. Usted lo tiene. Entonces ya hay custodios de bancos, ya bancos que, vamos a suponer, en Panamá, el Tower Bank ya te ofrece la custodia de tu criptomoneda, te ofrece una tarjeta de débito que tú puedes utilizar con cargo a tu criptomoneda. Entonces, el tema de la criptomoneda ya se está abriendo un poco más. Al principio, vamos a suponer Bill Gates. ¿Invertiría, señor Martínez, en criptomonedas? Sí, yo invertiría y tengo un portafolio pequeño, diversificado, para aprender eso, para poder hablar con propiedad, para poder entender lo que es la criptomoneda. Y eso conlleva mucho riesgo. Yo, en las personas que me han solicitado asesoría, yo le digo, usted puede invertir hasta un 5%, usted sabiendo que usted lo puede perder todo, porque es un activo de alta volatilidad. Exacto. Pero no le recomiendo a nadie que invierta más de un 5%. Invierte hasta donde tú puedes perder y no te va a pasar nada. Claro. Y sabiendo que lo que tú inviertes es una inversión a largo plazo. No puedes pensar que es para tú ganarte 2 o 3 pesos de la noche a la mañana. Si te lo ganaste de la noche a la mañana, bien, pero el tema de la criptomoneda es, eventualmente, es un medio de pago que se va a abrir a nivel internacional, que ya de hecho lo es. Entonces tú te puedes mover con tu celular, con tu ley y pagarle a cualquier persona. ¿Y el metaverso? Ese es el futuro, ya los niños lo están jugando.
Ahí Andan por ahí. podemos invertir ahí. No, porque son con tokens. Son primos Son de la- primos de y las son tokens. criptomonedas. No, es un mercado más reducido y se va a usar para los juegos. Y ya los niños, ¿ustedes creen que ella no se está usando? Los niños, usted ve su niña, si usted tiene una niña y le compró un Nintendo Switch, ella le dice, papi, cómprame una tarjeta, mami, cómprame una tarjeta. Y esos tokens que está comprando ya en el metaverso, en un metaverso que ella está jugando. Hay un juego que no es moderno, no es de ahora, es viejísimo, que se llama, Candy Crush. wow, qué sé yo, que de la fortuna, que tú o sea, en el juego tú compras una casa, tú compras aquello, tú compras lo otro. Entonces, es eso, pero digital. Claro, eso. Para una... Y de hecho, ya en Estados Unidos usted puede comprar una caja de pizza en McDonald's a nivel del metaverso y se la llevan a su casa. Usted va, lo compra con un token, se pone un auricular, Algo virtual. un AR que tú te pones de realidad virtual. Entonces te pones tu aparatico y tú vas y compras tu pizza y te la llevan físicamente. Pero, o sea, la realidad virtual, pero comes de verdad. Pero come de verdad, es decir, Nada, que tú la pides a través de porque, internet. pero esas son las tecnologías modernas que vienen y que van a abrir una mayor inclusión financiera y va a exponenciar todo lo que conocemos como sistema financiero. Señor Martínez, usted tiene que venir con más regularidad, Claro. a educarnos a todos, a todo el equipo de Base. Claro. En términos financieros y por supuesto a nuestra gente que en radio, en televisión y en redes pues está conectado. Gracias por acompañarnos y sobre todo de una manera llana conectar con estos temas de nuestro día a día. Gracias, para mí ha sido un honor estar con ustedes. Jesús Gerardo Martínez, economista, ha estado más cerca. Ya volvemos. A nivel Carrosario más cerca.